¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema esta tarde, el derecho agrario. El derecho agrario es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas derivadas de la propiedad y el uso de la tierra, así como de los recursos naturales vinculados a la actividad agrícola. Su principal objetivo es establecer un marco legal que proteja los derechos de los agricultores, propietarios rurales y otros actores involucrados en la producción agrícola. Este campo del derecho aborda una amplia gama de temas que incluyen la tenencia de la tierra, los contratos agrarios, la protección del medio ambiente en zonas rurales, los derechos de los trabajadores agrícolas, la regulación de la producción y la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros. El tema de esta tarde, el derecho agrario. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo. Como ya le comentaba usted, completamente en vivo transmitimos este programa Hablemos Derecho desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, quiero primeramente agradecer que haya aceptado la invitación el maestro Luis Armando Mena Olvera, con el cual estaremos hablando, repito, del tema del derecho agrario. Desde que, lo conozco en el ejercicio de la profesión, es un abogado dedicado y bueno, pues muy profesional en el área del derecho agrario. Y la necesidad de profesionalizarnos en cada una de las ramas, pues nos da cuenta para hablar hoy de qué hace un abogado agrario, de qué sirve el derecho agrario y dos, si podríamos hablar hoy al día de una justicia agraria. Y para ello, si ustedes me lo permiten, permítanme presentar a nuestro invitado, el licenciado en Derecho por esta máxima casa de estudios. Él tiene la especialidad en Derecho Social, cuando en la licenciatura todavía se llevaba Derecho Laboral y Derecho Agrario. A partir del 2009 al 2015 trabajó en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Gobierno, relacionado con todos los asuntos agrarios. Y desde 2015 al día de hoy, 2024, bueno, pues tiene su despacho y es titular de Despacho Roya, Bendaño, Mena y Asociados, y en el cual, repito, pues se dedica al ejercicio de la profesión del derecho agrario. Estimado maestro y amigo Luis Armando Mena, muy buenas tardes y gracias por haber aceptado la invitación al programa del día de hoy. No, pues, al contrario, Gerardo, muchas gracias a ti por la invitación y a todo su auditorio. Estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entramos en temas, si me lo permites. Para hablar del derecho agrario, tendríamos que pasar rapidísimamente para comentar pues, lo que dio la Revolución Mexicana. Vivíamos de un proceso de independencia, llegamos a la Revolución. Y obviamente, pues en aquellos entonces hablábamos todavía del gran hacendado, de los grandes latifundios. Y por supuesto, pues tenemos la figura emblemática, Emiliano Zapata, para pues, hablar de que la tierra de quien la trabajaba, porque a fin de cuentas hablábamos todavía de una explotación laboral. No lo sé si al día de hoy sigamos en esas tónicas, porque yo recuerdo, estimado Luis Armando, que habremos visto notas en el norte del país, que la gente del sur se iba al norte a trabajar en los campos de naranjas, jitomate, etcétera, etcétera, y que bueno, pues iba toda una familia, o sea, incluso hasta menores. Y entonces de ahí me viene la primera pregunta para señalar y decir, ¿qué hace un abogado agrarista? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, el derecho agrario nace de ese reparto inequitativo de la tierra. Antes de la revolución, el país, la gran cantidad de tierra del país estaba en manos de pocas personas. Y la revolución tiene parte de la revolución tiene ese fin, busca un propósito de distribuir la tierra, que son los fines que el caudillo Emiliano Zapata perseguía, lo capitaliza y finalmente pues nace la primera ley agraria en 1915 y a partir de ahí nace el derecho agrario ya finalmente consagrado en la Constitución de 1917 y ya se constituye como las garantías sociales. A partir de ahí ha habido varias legislaciones que nos llevan hasta el derecho agrario actual. La ley actual que nos rige es la ley agraria,
publicada en el año 1992, el 26 de febrero de 1992, y a partir de ahí el ejido tiene un nuevo enfoque. Esta nueva ley le reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio a los ejidos y comunidades. ¿Y qué importancia tiene? ¿A qué se dedica un abogado agrario? Prácticamente a donde voltemos, si salimos de nuestras casas, podemos ver que hay muestras de derecho agrario. Esos cerros que vemos, casi todos forman parte de derechos de uso común de ejidos que fueron dotados por resoluciones presidenciales y que hoy en día la mancha urbana ha hecho que el desarrollo urbano, el desarrollo social se extienda hacia las tierras ejidales y tenemos viviendo en ejidos a personas. Ese es por un lado. Por otro lado, hay todavía en la vida interna del ejido. En un ejido hay, la ley agraria regula la organización de la vida económica y social de los núcleos agrarios, empezando pues por quién es un ejidatario, ¿no? ¿Qué requisitos se requiere para ser un ejidatario? ¿Qué requisitos se requiere para ser un avecindado de un ejido? ¿Quién representa al ejido? El ejido es representado a través de un comisariado ejidal que está integrado por 3 personas, un presidente, un secretario y un tesorero, y es el encargado de representar jurídicamente a la asamblea ejidal, que es el órgano supremo del ejido. Y se encarga este comisariado de ejecutar los acuerdos de las asambleas. De esta manera tenemos que el ejido existe como una persona moral y su representante legal es el comisariado. ¿Qué hace un abogado agrario? Pues el primer contacto que tiene con un ejido es con su comisariado, debido a que es su representante legal y es quien te puede presentar y acercar a la asamblea de ejidatarios. En un ejido hay diferentes problemas, diferentes problemáticas que van desde una simple elección de comisariado ejidal. La ley agraria establece que el comisariado ejidal dura en su cargo 3 años y establece una serie de requisitos para formar parte del comisariado ejidal, de tal manera que forzosamente en un ejido cada 3 años hay que elegir nuevo comisariado ejidal y para eso están los servicios de un abogado que asesora en la convocatoria, en asesorar a los ejidatarios en las planillas para que se integren las personas que van a formar parte del comisariado ejidal, los requisitos que establece la ley agraria. Hoy en día tenemos una importante reforma en la elección y dice que debe de hacerse la elección de los órganos de representación ejidal de manera paritaria, es decir, ya integran por completo a las mujeres a la representación ejidal, que anteriormente por una cuestión cultural, histórica, las mujeres estaban un poquito relegadas, pero hoy en día ha habido reformas, ha habido ya 2 reformas a la ley agraria en donde dicen las mujeres deben tener una participación activa en la vida ejidal y en específico en la representación ejidal. Hay ejidos que por la cantidad de ejidatarios hay más hombres que mujeres y en esos casos es probable que haya una imposibilidad para reunir el requisito de paridad, pero justamente para eso está el abogado agrario, para asesorarlos y justificar que por una cuestión física, por una cuestión material, es imposible reunir el requisito. Entonces, para eso se elabora, aparte de la elección, déjame decirte que también es el acto democrático por excelencia. El comisariado ejidal se nombra de manera democrática en voto secreto y escrutinio público ante toda la asamblea de ejidatarios. De tal manera que las elecciones son totalmente democráticas. La asamblea, que está integrada por los ejidatarios de cada núcleo agrario, eligen a sus representantes ejidales de manera democrática, ejerciendo su voto de manera secreta y el voto, el conteo de votos se hace en escrutinio público a la vista de todos, a efecto de darles esa certeza a los ejidatarios de que la elección de comisariado ejidal se hace con total transparencia. De esa elección se elabora un acta de asamblea que se inscribe en el Registro Agrario Nacional y el Registro Agrario Nacional revisa que la convocatoria se haya publicado en tiempo, que se hayan cumplido con los requisitos que nos señala la ley agraria
la inscribe y emite un acta, una constancia de inscripción, y les emite a los órganos de representación, presidente, secretario y tesorero, y también de vigilancia, tiene un consejo de vigilancia, les emite unas credenciales con una fotografía que les permite acreditarse como miembros del comisariado ejidal. ¿Qué importancia tiene acreditar el nombramiento, el cargo? Pues todas, porque en el caso de que un ejido sea afectado, de que sea demandado en un juicio agrario y que se les pretenda hacer un pago, que se les pretenda hacer que pretendan reclamar una acción agraria, el ejido lo hace siempre a través de su comisariado ejidal. Ay, perdón, no quiero interrumpirte Sí. porque no quería perder la idea, pero cuando dice sufre una afectación, señor Mena, estamos hablando respecto de que, es decir, que alguien invada una parte de ese ejido, o que a lo mejor por la necesidad de ampliar una avenida, una calle, necesito el Estado llevar a cabo una expropiación. Todo ese tipo de cuestiones lo tiene que ver de forma directa el jurídico de gobierno con el ejido, pero con el ejidatario, no con todo el núcleo ejidal. Es correcto. Efectivamente, las afectaciones pueden ser desde un particular que haya invadido tierras ejidales o, en su defecto, como bien lo comentas, por la constitución de una vialidad o ampliación de una vialidad. Si esa vialidad afectara a alguna parcela, se ve directamente con el titular de esa parcela. Pero si esa vialidad afecta tierras de uso común del ejido, el jurídico de gobierno efectivamente tendría que buscar al ejido a través del comisariado ejidal, que es su órgano de representación. Por eso la importancia de que los órganos de representación ejidal estén vigentes. Dentro de otras cosas, porque son los que convocan a las asambleas. Las asambleas la asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido y es el que toma las decisiones al interior del ejido. Insisto, como lo comenté hace un momento, en esa asamblea participan todos los ejidatarios, es decir, el ejido se expresa a través de su asamblea ejidal, y la asamblea en la que participan todos los ejidatarios es el órgano que toma decisiones al interior de un ejido, ya sea para reconocer a un ejidatario, aceptar un ejidatario, reconocer un vecindado, realizar una notificación del derecho del tanto por la enajenación de una parcela que tiene título de propiedad, en el caso de que sea la primera enajenación, o realizar el aviso al comisario ejidal por la cesión de derechos de una parcela a un ejidatario o a un vecindado del mismo núcleo de población ejidal. De tal manera que la función de un abogado tiene varias, desde gestor, asesor jurídico, gestor en el Registro Agrario Nacional. Esos acuerdos de asamblea se inscriben, se solicita su inscripción en el Registro Agrario, y esa función la hacemos también los abogados. En el caso si fuera el caso de una afectación, como en el ejemplo que tú comentabas, pues es un abogado, ya sea público, hay un órgano, un ente público de la Administración Pública Federal, que es la Procuraduría Agraria, que de manera gratuita asesora a los ejidatarios y núcleos de población, pero también están los abogados particulares que realizamos esa función y asesoramos a los núcleos de población en temas como como una afectación, una expropiación. Hay convenios de ocupación previa y uso y ocupación previa, y en esos estamos los abogados, tanto públicos, del sector público como en el privado, que asesoramos a los ejidos en el caso de que tengan esa problemática, o, como lo comenté, para celebrar sus asambleas de elección de órganos de representación ejidal y vigilancia. En el caso también de que un ejido sea demandado ante el Tribunal Agrario, el Tribunal Agrario es el encargado. Hace rato comentabas, cuando iniciaste, que quién es el encargado de impartir la justicia agraria. Pues bueno, la Constitución en el artículo 27, en la fracción 19, nos establece que la justicia agraria se impartirá a través de tribunales agrarios. Y es a través de los tribunales quien resuelven las controversias agrarias. Y el derecho, de ahí nace el derecho procesal agrario, que tiene una serie de principios. Uno de ellos es el de igualdad, que te dice que todo sujeto de derecho agrario debe estar asesorado ante el Tribunal Agrario, de tal manera que no puede haber un juicio
con una de las partes con asesor y otro sin asesor, en base al principio de igualdad. Entonces, ahí está la función en específico de los abogados, tanto públicos como privados. En la elaboración de contratos también, tanto a ejidatarios que tuvieran la intención de enajenar una parcela ejidal, a tanto abogados del sector agrario, público como privado, les asesoramos en elaborar esos contratos de cesión de derechos agrarios. Ok. Ahí quiero recapitular, estimado maestro Mena, porque hablas de lo que conformaríamos un ejido, hablas de lo que representa el comisario ejidal, hablas de lo que significaría ser un avecindado, ya comentaste que pues yo cada vez que pues cuando tienes oportunidad, luego a veces un fin de semana me invitaban a una barbacoa, me dice aquí adelantito del Batán, y me di cuenta que está, vamos, enorme, o sea, yo me había quedado con una percepción de hace años, empezando por el nuevo puente a Santa Bárbara, y bueno, pues me había quedado yo, ¿qué te digo? Hace como 2, 3 años que no iba para allá. Te repito, tomando en consideración el puente de Santa Bárbara, este puente nuevo, que tendrá que 2 años a lo mejor Más aproximado. o menos, sí, 3, ajá. Y estimado amigo, terminando, vamos a donde llegaba, veo un sinnúmero de fraccionamientos, es decir, que la tierra no se acaba, porque a fin de cuentas, para que esté este fraccionamiento, tuvo que haberse comprado a un ejido o tuvo que haberse comprado a un ejidatario. Entonces, es ahí donde reviste la importancia de tener o al abogado agrarista o 2, a la Procuraduría Agraria y al Tribunal Agrario, que como ser un derecho social, pues preponderantemente velan por los derechos de todos los ejidatarios o de todo el ejido, como lo podamos entender. Ok. Antes de continuar, fíjate que quiero agradecer enormemente el favor de su atención a Pamela García. Saludos desde Tierra Blanca, Guanajuato. Excelente programa. Gracias, Pamela, muy amable. A la licenciada Monse, fuerte abrazo, atenta del programa. AM Luisa Alfa, ¿el terreno ejidal se puede escriturar? Bueno, vamos contestando las preguntas, como usted amablemente nos las hace llegar, pero quiero agradecerle a Celina, que está atento, José Antonio Galde, señor vicerrector de la Universidad de Londres, fuerte abrazo por estar aquí atento del programa. Como siempre, excelente programa, estimado Gerardo Pérez, saludos al distinguido invitado. Nos habla también, nos siguen preguntando, hay varias preguntas, maestro, que me gustaría para no perder el hilo del tema, si me permites hablar entonces, ¿cómo hablamos entonces o qué leyes aplican en el derecho agrario? Es decir, tenemos una ley agraria, ¿qué más debo de yo conocer si estuviera por egresar o antes de definir mi área social, laboral, agraria, penal, civil, familiar? Pues yo creo que preponderantemente tenemos abogados civilistas, penalistas, por supuesto, que manejen el derecho familiar, laboralistas, y a lo mejor dejamos un poquito de lado el derecho agrario, pero tiene un gran impacto, maestro, porque si no, no sería la pauta que permita detonar el desarrollo económico también del Estado. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué necesito saber como abogado agrarista para todas aquellas personas que nos ven o alguna persona que diga, a ver, ¿cómo puedo saber que mi abogado conoce del derecho agrario? Porque pues abogados hay todos, pero yo creo que es importante que cada uno tenga una especialidad. Maestro, de esta manera pues se brinda un mejor servicio y a lo mejor, bueno, no estoy seguro, estoy seguro que eso permitirá tener una tranquilidad también social. Sí, claro. Mira, nada más un dato en relación a lo que comentabas de la vialidad. Del territorio nacional, el 51% del territorio nacional está compuesto por ejidos y comunidades agrarias. Eso te habla de la importancia que tiene el derecho agrario en nuestro país, ya que, insisto, a donde voltees, al cerro que veas, lo más seguro es que veas parte de tierras que pertenecen a un ejido. Ese es un dato de la trascendencia del derecho agrario. El derecho agrario está contemplado en el artículo 27, en la fracción séptima y en la fracción 19ª de nuestra Constitución Política. La principal ley, la ley reglamentaria de ese artículo de 27 constitucional, es la ley agraria, y de la ley agraria nos hace desarrolla
que el derecho agrario está integrado por un registro agrario nacional. Es el encargado, es un órgano registral y catastral, encargado de dar certeza jurídica a los ejidatarios, a los núcleos de población ejidal. En el caso de Querétaro, para que nos ubiquemos, el Registro Agrario Nacional está en el circuito Moisés Solana, saliendo de juzgados civiles, entre juzgados civiles, digamos, y la prepa sur. Ahí justo en medio, en la curvita, ahí está el Registro Agrario Nacional. Insisto, es el órgano registral y catastral en materia agraria. Es como un registro público, digamos, pero en materia agraria. Existen los tribunales agrarios que imparten justicia agraria. El Tribunal Agrario en Querétaro está en 5 de mayo, casi esquina con Circunvalación. Como referencia, ahí había un Usacell, hoy es AT&T, si no mal recuerdo. Si uno avanza, sube como si fuera a entrar al Palacio de Gobierno, y a media cuadra está el Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, que es el que le corresponde a Querétaro. Llevamos dos instituciones en materia agraria. La Procuraduría Agraria está en Constituyentes. Es el ombudsman de los ejidatarios, es un órgano encargado de asesorar de manera gratuita tanto a ejidatarios como al núcleo de población ejidal, y está en Constituyentes casi a llegar a Bernardo Quintana, en la colonia Arquitos. Esas son las instituciones en materia agraria más comunes. También está, la cabeza de sector, que es la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que está a un lado del RAN. Ha cambiado de sede en los últimos años en varias ocasiones, pero está a un lado del RAN, ahí en Circuito Moisés Solana, en contraesquina del RAN. Digamos, esa sí está enfrente de la Prepa Sur. Y pues es la cabeza de sector, es la dependencia que se encarga de distribuir los recursos, de gestionar los recursos para los diferentes apoyos que hay en materia agraria. Y en este caso es necesario precisar que el derecho agrario está más dirigido a dar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. Por el origen histórico de nuestro derecho agrario, es un derecho sui generis en el mundo. Como tú comentabas, por su origen, por nuestra historia, el derecho agrario, la preponderancia fue siempre dar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a ejidatarios y a núcleos de población ejidal, es decir, a la clase campesina, que está compuesta por ejidatarios, por núcleos de población, a vecindados, por posesionarios y por los derechos que la ley le reconoce, en algunos casos, a las esposas e hijos de los ejidatarios. En el caso del derecho del tanto, cuando se vende o se enajena una parcela ejidal, y por reconocerles la ley agraria la calidad de sucesores legítimos en un orden de preferencia, pero esos son los sujetos de derechos agrarios que regula y protege la ley agraria. Recordar, como bien tú lo comentabas, el derecho agrario es parte del derecho social, es un derecho que va dirigido a una clase campesina, una clase marginada por sus condiciones económicas y sociales, también culturales. Es un derecho que tiene la tendencia a ser protector de un grupo desprivilegiado, débil, que ha sufrido marginación a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, pues sí, tenemos esa rama del derecho agrario, que es un derecho social. Maestro, fíjate que comentas ahí todas las autoridades que engloban el derecho agrario, ¿no? Y por supuesto, no menos importante, bueno, pues el abogado particular o el abogado privado, pero hablas de una procuraduría, hablas de un tribunal, porque bueno, pues a fin de cuentas, dirimir estas controversias tiene que llegar a un órgano jurisdiccional, y por eso tenemos un tribunal que será un juez, ¿no? Magistrado. Un magistrado, pues, que, bueno, pues a fin de cuentas, perteneciente a un poder judicial que imparte o va a aplicar una norma y va a sancionar a quien le asiste la razón o no. Y por supuesto la Procuraduría, que va acompañando a tanto al ejido como a los ejidatarios. Pero nos preguntan, ¿un terreno ejidal se puede escriturar? Dependiendo del estatus que tenga, es posible escriturarlo.
Las parcelas ejidales sujetas al régimen ejidal no están en el comercio, a diferencia de un predio del fuero común. Bueno, también precisar, la materia ejidal es del fuero federal, se rige por una ley federal y tribunales federales. Los tribunales agrarios son tribunales federales y es posible sacar una parcela del régimen ejidal, sí, con ciertos requisitos que establece la ley. Uno de ellos, en el caso de una parcela en específico, la manera de sacarla del régimen ejidal es la adopción del dominio pleno. El dominio pleno es el último elemento de la propiedad. Recordemos que la propiedad tiene 3 elementos: uso, disfrute y disposición. La ley agraria le reconoce a los ejidatarios o titulares de derechos agrarios el derecho del uso y disfrute de su parcela, pero no les concede el derecho de la disposición. La disposición o propiedad corresponde al ejido. Y a través de una asamblea de formalidades especiales, en la que esté un notario y un representante de la Procuraduría Agraria, la asamblea le otorga a ese ejidatario titular de una parcela el último elemento de la propiedad, que es el dominio. Al momento que le otorga el dominio y que el ejidatario solicita al Registro Agrario Nacional la cancelación de su certificado parcelario y la expedición de un título de propiedad, en ese momento sale del derecho agrario, del régimen ejidal, y a partir de ese momento se rige por las disposiciones del fuero común. Y si quisiera esa persona que obtuvo el dominio pleno subdividir o vender, ahora sí ya viene una escritura. El Registro Agrario Nacional expide un título de propiedad que hace las veces de escritura pública. Tiene el mismo valor jurídico. Okay. Fíjate que me hace sentido esto que me comentas, porque entonces, ¿cómo se lleva a cabo un desarrollo inmobiliario? ¿No? Es decir, el tercero, es decir, cualquiera de las personas que nos ven, dicen, bueno, pues sí, pero es que antes era el ejido de tal, o el ejido de San Pablo, el ejido, etcétera, etcétera. Pero yo vivo aquí, tengo una colonia y tengo mi escritura. Entonces, ahí hablamos ya de subdivisiones y ya lo regula el derecho civil, ya no el derecho agrario, pero todo empezó a lo mejor con un acta del RAM, ¿no? O porque no lo desincorporas del ejido, sino es más bien es un ejidatario que vende su parcela, ¿no? Es correcto, sí. Fíjate que esa es la manera de verificar incluso que estamos actualmente sobre lo que en algún momento fueron tierras ejidales. Ahí en las escrituras, no en todas, pero sí en muchos, si revisamos las escrituras, viene el antecedente de la propiedad y podamos darnos cuenta que quizás nuestra casa, nuestro predio, esté construido sobre lo que en algún momento fue una parcela ejidal. Parcela que en un principio, un polígono de 200 hectáreas, 300 hectáreas, 1000 hectáreas, fue dotado a través de una resolución presidencial a un ejido, y ese ejido, a partir del año 1992, celebró una asamblea a través de un programa que se llamó Procede, y dividió las tierras en tierras parceladas para el asentamiento humano o de uso común. Y a las parcelas fueron asignadas a ejidatarios. Con el paso del tiempo, los ejidatarios adoptaron el dominio pleno sobre su parcela, es decir, salieron del régimen ejidal a través de una asamblea, y lo más seguro es que un desarrollador le haya comprado a ese ejidatario titular de esa parcela su parcela. Puede ser que haya sido una fracción o la totalidad de la parcela, y ya siendo el desarrollador el propietario, haya fraccionado y construido ahí un desarrollo inmobiliario que al fraccionarse se realizaron calles, casas, y tenemos ese antecedente seguramente en nuestras escrituras, en las escrituras públicas de nuestros predios. Puede ser incluso también universidades. En pues fin, Arkansas, ¿no? La Universidad de Arkansas. La Universidad de Arkansas, efectivamente. Tuvo que ser de esa naturaleza. Efectivamente. Pero bueno, pues ya nos damos cuenta cómo del derecho agrario pasamos a una cuestión de derecho civil. Es correcto, y, sí. Y bueno, si ustedes me lo permiten, para no perder la idea, vamos haciendo la pausa de este primer bloque, si me lo permiten, y agradecerle a todas las personas que están en contacto con nosotros y sus preguntas. Inmediatamente después de la pausa le daremos lectura y por supuesto las podemos solventar. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos.
Continuamos. Completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y estamos hablando esta tarde del derecho agrario con el maestro Luis Armando Mena Olvera. Y bueno, si usted me lo permite también, le comentaba que pasamos a las preguntas que usted amablemente nos hace a través de la plataforma de Facebook en la página de Hablemos Derecho, como lo hace, repito, Pamela García. Gracias, Pamela, un fuerte abrazo desde Tierra Blanca, Guanajuato. La licenciada Montserrat Trejo, fuerte abrazo, Monse, nuevamente. A Luisa Alfa, ya habíamos dado lectura a su pregunta. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa si, nos pregunta Celina, si durante varios años no he pagado las cuotas ejidales, ¿puedo perder mi terreno? Licenciado Mena, nos preguntan. Sí, mira, si se trata de una parcela ejidal, una vez que la asamblea, con las formalidades previstas en la ley, que esté un notario público, un representante de la Procuraduría Agraria, si es en ese supuesto ya te reconoció la asamblea los derechos sobre tu parcela, ya no te lo pueden quitar. Yo supongo que quizás la pregunta que haces es si estás en posesión de algún predio que no tenga un certificado parcelario. Si fuera el caso, que eres posesionario de un predio ejidal, generalmente el ejido pide cooperaciones y si no las pagas, es difícil que te lo quiten. Te lo quitarían únicamente a través de un juicio seguido ante el Tribunal Agrario. Pero lo que pasaría es que deberías cantidades, y la única manera en que te pueden privar de tu derecho es en el Tribunal Agrario en total respeto de la garantía de audiencia. Estas constancias generalmente se dan por una cuestión de control interno en los ejidos, pero privarte de un derecho solo a través de un juicio seguido ante el Tribunal Agrario, en donde se respete la garantía de audiencia, las formalidades esenciales del procedimiento. Muy bien. Maestro José Antonio Ugalde, nuevamente fuerte abrazo por estar atento aquí del programa. Nos pregunta la señora Luisa Alvarado, ¿qué validez tiene una constancia de posesión ejidal? Es un documento interno, netamente, que te extiende. Se acostumbra a girar este tipo de constancias en los ejidos, donde el ejido lo que hace es reconocerte que estás en posesión de un predio, que puede ser de uso común, que puede ser parte de una parcela, y solamente te reconocen que estás ahí al interior del predio ejidal y que cuentas con su consentimiento. Es solo es que no estás de manera arbitraria, digamos, Okay. que no te fuiste no de forma furtiva. Exactamente. Para no hablar de un despojo. Pues. Efectivamente, así es. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer, nos pregunta Celina, para ser ejidataria y comprar un terreno del ejido? Ok, para hacerte ejidatario o ejidataria, el órgano supremo del ejido es la asamblea, y es el único que te puede reconocer o aceptar, esa es la palabra que utiliza la ley agraria, como ejidatario. La ley agraria establece ciertos requisitos. Uno de ellos es que previo a hacerte ejidatario hayas obtenido la calidad de avecindado, que también te reconoce únicamente la asamblea, o en su defecto o algún juicio ante el Tribunal Agrario donde estés peleando ese reconocimiento. Si el Tribunal Agrario emite una resolución en la que te reconozca como ejidatario, pues la resolución del Tribunal Agrario te hace ese reconocimiento. Y si no fuera el caso, la Asamblea Ejidal, el órgano supremo del ejido, es la que te acepta como ejidatario. Para obtener una parcela ejidal no necesariamente tienes que hacerte ejidatario. La ley agraria establece que para adquirir parcelas, el artículo 80 en específico dice que tienes que ser o avecindado o ejidatario. Y esa calidad te la reconoce la asamblea en la que están reunidos todos los ejidatarios, y se le cuestiona a la asamblea, ¿están de acuerdo en reconocer como avecindado a X persona? Y a través de un voto por mayoría, la asamblea decide si te acepta primero como avecindado y posteriormente si te acepta como ejidatario. Ok, pero son dos cosas diferentes, sí. El avecindado y el ejidatario, sí, porque correcto. El ejidatario ya tendrá derechos del ejido. Efectivamente, el avecindado solo te da la facultad de poder adquirir una parcela ejidal, nada más. Y o derechos sobre tierras de uso común, si algún ejidatario te las decidiera ceder. Pero al serte ejidatario, efectivamente adquieres más derechos. Puedes ser parte del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia.
tendrías derecho a los derechos sobre las tierras de uso común. Entonces, ser ejidatario implica más derechos que un avecindado. Estas dos personas son parte, el avecindado y el ejidatario, son parte de la clase campesina mexicana, pero el ejidatario, digamos, adquiere todos los derechos que cualquier ejidatario al interior de un ejido. Ok. Paola LP, muy buenas tardes, excelente tema, felicidades al programa por abordar diferentes temas de gran importancia. Alfa IM, excelente tema, felicidades al ponente, al doctor Gerardo por temas tan importantes en nuestra sociedad. Nos pregunta Celina, ¿cuáles son los cambios más recientes en la normativa agraria y cómo afectan a los agricultores? Ok. Mira, uno de los cambios más recientes a la ley agraria es, lo comentaba, el tema de las elecciones paritarias. La mujer en el contexto general estuvo un poquito relegada, poco a poco se han ido ganando derechos en favor de las mujeres y el derecho agrario no es la excepción. En el derecho agrario generalmente participaban más los ejidatarios, pero se han impulsado reformas que han hecho que la mujer participe en la vida interna y de decisión de los ejidos. En el caso en particular, la reforma al artículo 37 de la ley agraria, donde nos dice que el comisariado ejidal debe elegirse de manera paritaria, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, de tal manera que las mujeres ya forman parte por Ministerio de Ley de la vida activa del ejido. ¿Y si no hubiera tantas mujeres en el ejido? ¿Que fueran más hombres? Manifiestas alguna imposibilidad que de acuerdo al padrón de ejidatarios, que puede estar conformado por 600 ejidatarios, 50 ejidatarios, 12 ejidatarios, 20 ejidatarios, pues te encuentras imposibilitado para cumplir con ese requisito de paridad. Recordemos que nadie está obligado a lo imposible y en este caso, si al interior del ejido no hay esa cantidad de mujeres o de hombres, pudiera darse el caso que haya más mujeres que hombres, manifiestas en tu acta de asamblea que no puedes, que te encuentras imposibilitado para cumplir con ese requisito, que sí pasa, pasa en diferentes ejidos del estado de Querétaro. ¿Y tú consideras que hay alguna afectación de estas nuevas reformas? No, al contrario, han ido en pro de los derechos agrarios y de ese reconocimiento en favor de los derechos de la mujer. Al contrario, es una lucha que se ha venido desde hace varios años y hoy finalmente está plasmado en la ley agraria. Ok. Nos pregunta Ana María, muy buenas tardes, muy buen tema el que se trata esta tarde, gracias. ¿Cómo se manejan las cuestiones de herencia y sucesión en la propiedad agraria según la legislación actual? La sucesión agraria está regulada por 3 artículos de la ley agraria. El artículo 17, hay 2. Una es la sucesión testamentaria. El artículo 17 nos dice que el ejidatario puede designar quién será el sucesor de sus derechos agrarios a su muerte y te establece una serie de posibilidades de quién puede ser, el cónyuge, la concubina, uno de los hijos, una de las hijas del ejidatario, aunque el ejidatario puede designar a la persona que sea, no necesariamente tiene que ser su familiar, es una libre decisión que tiene el ejidatario. Esta designación se hace de 2 maneras. Una, se hace a través de una lista de sucesión que se elabora en el Registro Agrario Nacional. El registrador integral del registro tiene la facultad de elaborar esa lista de sucesión, se guarda en un sobre, ese sobre tiene un número y al fallecer el ejidatario, quien se sintiera con derecho a heredar, que tiene algún interés, tenga la duda, oye, yo no sé si mi papá, mi abuelito me dejó como sucesor, pues tú pides al Registro Agrario Nacional la apertura de ese sobre, tienes que acreditar el interés jurídico, lo acreditas con tu acta de nacimiento para que acredites un entroncamiento familiar, ese es el interés jurídico efectivamente, y el Registro Agrario Nacional a través de tu petición apertura ese sobre y te hace saber quién es el sucesor. Puedes llevarte la sorpresa de que no te hayan considerado como sucesor
Esa es la sucesión testamentaria. También puede hacerse a través de notario público. Vas a una notaría, hay formalidades, tienes que especificar bien que se trata única y exclusivamente de tus derechos agrarios y el notario está obligado a dar aviso al Registro Agrario Nacional de que ex ejidatario ante su notaría elaboró o designó sucesores a efecto de que cuando muera el ejidatario, cuando fallezca, ese testamento, esa escritura se pueda abrir y tengas conocimiento de quién haya quedado. Puede ser, bueno, el otro supuesto es que el ejidatario haya fallecido sin elaborar lista de sucesión. En este caso nos encontramos en el supuesto del artículo 18 de la ley agraria, que es la sucesión legítima. Y este es cuando un ejidatario no elabora sucesión y ese artículo te establece un orden de preferencia, es decir, te establece quiénes son los sucesores y en primer orden de preferencia el artículo 18 establece al cónyuge, a la esposa o esposo del ejidatario o ejidataria fallecida. En segundo orden de preferencia está el concubino o concubinario, en caso de que no hayan contraído matrimonio de manera conforme al derecho civil. Después vienen los ascendientes. La ley agraria reconoce un derecho a suceder a los ascendientes del ejidatario, a los padres del ejidatario. En cuarto orden de preferencia están los descendientes. Hubo una reforma recientemente a este artículo que te dice que puedes designar a los descendientes. Tienen que ponerse de acuerdo de quién de entre ellos, supongamos que haya 10 hijos, quién de entre los hijos, y esta es la reforma que hubo, el reconocimiento a los hijos e hijas, que antes solo decía a los hijos, a los descendientes, hoy día dice a los hijos o hijas, quién de entre todos ellos, solo a uno, se le va a reconocer el derecho como sucesor legítimo. Es decir, los sucesores se tienen que poner de acuerdo y en último orden de preferencia está algún dependiente económico. Hay casos, a mí me ha tocado llevar este trámite donde no hay esposa, no hay cónyuge, los padres del ejidatario ya fallecieron y nunca tuvo hijos y hay algún dependiente económico, el ahijado, el sobrino, que el ejidatario se hizo cargo económicamente de esta persona y la ley agraria le reconoce un derecho. ¿O se lo queda elegido? Si no hay nadie, sí. Sí se hace una subasta pública. Si no se ponen de acuerdo, incluso eso está en el artículo 19 de la ley agraria, establece que si no se ponen de acuerdo en 3 meses, se hará una subasta pública, primero entre los sujetos con derecho a heredar. Y si no se ponen de acuerdo ellos, se hace una subasta pública en el ejido al mejor postor, se le venden o adquiere por subasta pública los derechos agrarios. Fíjate. Sobre este tema hay juicios en el Tribunal Agrario en donde están en fase de avalúo para determinar el valor tanto de las parcelas como del uso común. Entonces sí, esto es común. Mira, interesante todo lo que nos preguntan esta tarde, ¿eh? Nos pregunta Celina, ¿un terreno ejidal entra en el régimen patrimonial de sociedad conyugal de los esposos o en el régimen patrimonial de separación de bienes? ¿Es factible tomarlo en consideración para la compensación económica a favor de uno de los cónyuges en caso de divorcio? Qué interesante tema. Anteriormente, el derecho agrario no formaba parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, ha habido una reforma a la ley de amparo que establece jurisprudencia por antecedentes y hay una resolución de la Corte que establece que el producto económico que resulte de una subasta pública de parcelas ejidales sí se reparte. Digamos que la parcela no, los bienes ejidales no, pero el dinero que resulte de ellos sí. ¿Producto de? Exacto. Primero, es interesante esa resolución de la Corte. Dice, primero tienes que obtener una resolución de un juzgado familiar que te resuelva que tienes derecho. Ya te divorciaste, ya tienes derecho. Ahora, con esa resolución, vas al Tribunal Agrario y solicitas tu parte. No se puede dividir la parcela. Hay un principio de indivisibilidad de la parcela ejidal. Justamente eso es lo interesante de esa resolución de la Corte, pero te dice que entonces sí los puedes dividir y te puedes ir a una
a una subasta pública y el producto, el dinero que se genere de esa venta es lo que se reparte finalmente. Fíjate, muy interesante. Interesantísimo, rompe paradigmas totalmente del derecho agrario, de la doctrina tradicional del derecho agrario. Porque eso se basa en una resolución de orden familiar. Exactamente. Y cómo impacta en la cuestión agraria. Efectivamente. Es reciente, esto es nuevo, que ha sido, sigue estudiando, bueno, ya está emitida, pero es materia para seguir estudiando ese tema y finalmente... pues sí, se obtiene el derecho agrario también es dinámico. El derecho agrario se adapta a las necesidades de la sociedad y este es el caso de cómo a través de una resolución de la Corte se rompe con un paradigma que antes pues no era impensable que eso llegara a ocurrir. Hoy en día a través de esta resolución es una realidad. Bueno, también nos escribe, agradecerle al licenciado Jaime Illescas, gracias por estar atento. Fuerte abrazo al licenciado Illescas. Y nos escribe también el licenciado Hernán Cortés. Y pido una enorme disculpa, Hernán, si no puedo leer bien tu pregunta, y a ver si nuestro invitado, el licenciado Mena, nos puede explicar. Dice, si después de que el RAM informa al sucesor del sobre y tu constancia de la vigencia de tus derechos, tienes 2 hectáreas y el ejido no sabe dónde están, ¿qué se debe hacer o dónde están? Ok, entiendo que sí hubo una lista de sucesión, hubo un nombramiento, el ejidatario elaboró una lista, designó un sucesor, ese sucesor adquiere la titularidad de un derecho y entiendo que él sabe dónde está la tierra, pero el ejido no, o quizás él tampoco sepa, le dicen, oye, tu papá tenía la parcela 14 y la parcela 25, y tú las tratas de ubicar al interior del ejido y el comisariado no sabe, no ubica dónde está. Pues en ese caso no te preocupes, tendrías que buscar, si el ejido no te prestara los planos, hay un plano interno donde te señala la delimitación de todas las parcelas. Primer paso sería acercarte al ejido y solicitar ese plano, que te lo permitieran. Si no te lo permiten, en el Registro Agrario Nacional, eso es una documentación pública y el Registro Agrario Nacional, a través de una cita, te pasa a su mapoteca, te presta los planos para tu consulta y ahí te dedicarías a ubicar esa o esas parcelas de las que tú eres titular al interior del ejido. Ok. ¿Ya nos apoyamos de la geolocalización o primero en mapa y luego ya después? Sí, primero en mapa, ubicarlo al interior del ejido, o sea, en el plano interno del ejido y ya después, ahora sí, quizás con la ayuda de un topógrafo, localizarla o ir al comisario ejidal, mira, esta es mi parcela, ¿dónde está? Está en esta zona. Bueno, pues afortunadamente sí le dimos respuesta a casi todas sus preguntas o a todas sus preguntas. Sin lugar a dudas, este es su espacio para disipar todas y cada una de las dudas todos los jueves. Y maestro, nos quedan un par de minutos. ¿Algún mensaje que quieras tú comentar de la importancia del derecho agrario? Y muchas personas que se pueden, estudiosos del derecho de varias instituciones educativas, no se diga de esta máxima casa de estudios, pero nos ven ahorita de la Universidad de Londres. ¿Qué les podemos decir? Porque es importante que también haya abogados profesionales en el derecho agrario. Sí, no, pues el derecho agrario lo vemos, insisto, en todos lados, al salir en las carreteras, al ver las tierras sembradas, seguramente estamos hablando de tierras ejidales. Nuestras casas actualmente seguramente están construidas sobre tierras ejidales y el mensaje es especializarte en esta materia que si bien efectivamente no ha sido tan común, tan conocida como todos, es una materia que tiene que tiene un amplio campo de aplicación y por supuesto es una fuente de trabajo para todos aquellos personas, profesionistas que estén o estudiando o por salir de la licenciatura para que se especialicen y ejerzan el derecho agrario de diferentes maneras, como lo comenté, ante el Tribunal Agrario, ante el Registro Agrario Nacional, ante los tribunales de amparo, también se ejerce ahí el derecho agrario. Es una amplia materia, muy noble y es una fuente de trabajo también, fuente de ingresos que te permite desarrollarte profesionalmente y por supuesto personalmente. Muy bien. Licenciado Luis Armando Mena, ¿dónde te pueden contactar aquellas personas que tengan alguna duda, algún interés en el derecho agrario?
Cómo no, muchísimas gracias. Estamos nosotros ubicados, el Corporativo Jurídico, en Avenida Constituyentes, el número 1192. Como referencia, estamos a un ladito del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en el segundo piso. Hace muchos años ahí fue un Nextel. Ahora nosotros ocupamos esas. Mucha gente ubica por el antiguo Nextel, ahora estamos nosotros ahí. Y en mi celular, cualquier situación, duda, comentario, asesoría, estamos disponibles en el celular 4423-4753-55. Muy bien. Bueno, pues sin lugar a dudas, el derecho agrario, como usted lo comentó, un tema por demás importante, parte de los derechos sociales. Siempre hablamos del derecho laboral o derecho agrario. Hoy tuvimos la oportunidad de que nos hiciera el favor de acompañar, maestro, y espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar, porque ya ves, muy enriquecedoras las preguntas. Claro que sí, y sin lugar a gracias. dudas, bueno, pues ese es parte del objetivo de este programa. Y recuerda que tenemos una cita, usted y nosotros, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el próximo jueves, en la misma emisión. Y bueno, pues por supuesto agradecerle a todas las personas que están detrás de cámaras, como Viri Ríos, por supuesto a Francisco Molgado, que es nuestro productor, a Yamile aquí en la recepción, que están atentos de las inquietudes de usted y que bueno, pues sin ellos no podríamos llevar a cabo de forma efectiva el programa como lo hacemos todos los jueves. ¿Algo más, licenciado? Nos queda un par de segunditos para cerrar. Agradecer la invitación, muchísimas gracias a ti, a todo el grupo que organiza el programa, y muchas gracias a todo tu auditorio por el tiempo y la atención. Muy amable. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.